Amado Señor, danos todo lo que nos une a ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El último tema, vamos a ver los consejos o las experiencias, anécdotas de los padres del desierto respecto a los milagros. Antes de comenzar, una breve introducción respecto a los milagros. El milagro no tiene su finalidad en lo que es milagroso, sino siempre es un mensaje para algo, siempre hay que interpretar el milagro. Es decir, si una persona, como me pasó en una ocasión, estaba con una religiosa que es cantante y le llega una llamada en ese momento que estaba conmigo y se emociona y al final me cuenta, me dice, me acaba de llamar una señora, tenía casi 90% de cáncer ya desparramado en el cuerpo, o sea, ya tenía lo que llaman metástasis, y me acaban de decir que le hicieron exámenes y no tiene absolutamente nada. Entonces, la finalidad de ese milagro es que la mujer no muera, en este caso de cáncer, no. ¿Por qué? Porque al final, si no se muere de cáncer, días, meses, años venideros, o sea, la señora no va a ser eterna. Va a haber un momento en donde le vuelva a pegar cáncer o le pegue otra enfermedad o la atropelle, no voy a saber, pero no es eterna, se va a morir. Y en ese momento no va a intervenir un milagro de Dios, sino el milagro de Dios va a decir, ¿sabes qué? Ya, te toca, vente. Entonces, cuidado porque muchas veces buscamos el milagro por el milagro. Y cuando Dios da un milagro, siempre hay un mensaje con ese milagro. Yo les decía en alguna de las charlas que hay personas que, por ejemplo, tienen una enfermedad grave, mortal, podríamos decir, y le piden el milagro de la salud a Dios. Pero muchas veces te das cuenta que piden la salud para seguir pecando saludablemente. Entonces, por eso yo les decía, cuidado con pedirle un milagro a Dios, porque si te lo cumple, te va a aplicar aquello que dice la Biblia. A quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. Porque de dos personas que tienen el mismo cáncer mortal en un hospital, puede ser que Dios haga el milagro y a uno le dé la salud y al otro no. Al final los dos se van a morir tarde que temprano. ¿Tú crees que va a ser el mismo el juicio del que Dios le dio el milagro de sanar que al que no se lo dio? No, porque el que le dio el milagro, a ver, ¿en qué usaste tu salud? Entonces, yo digo, tengamos cuidado en pedir milagros y revisemos qué tan dispuestos estamos a glorificar a Dios, a dignificar la obra de Dios a través del milagro que recibimos. Yo a veces soy bastante provocador en las iniciativas y yo les digo, a ver, ¿qué tal? No sé, este ejemplo a mí se me ocurrió cuando creo que fue en el 2003 o 2005 que hubo esta burbuja inmobiliaria que muchas personas empezaron a perder sus casas y todo esto. Eh, y realmente gente entró en mucha depresión, ¿verdad? Porque realmente de pronto los intereses se dispararon, ya no podían pagar la casa y muchos perdían la casa, etcétera. Entonces yo les decía un ejemplo, es realmente un milagro tú salvar tu casa, porque simplemente ahorita ya es impagable por esta burbuja inmobiliaria y todo. Pero ¿qué tal si le dices al Señor, Señor, hazme el milagro de que no pierda mi casa? Pero en el momento que los que habitamos ahí pequemos cínicamente, quítanosla. No estoy diciendo que pequen, todos pecamos. Te peques, te arrepientas y sigues. No, que peques y seas cínico. Que ni siquiera te arrepientas. Cuando los miembros que vamos a vivir en esta casa seamos cínicos en ofenderte, quítanosla. ¿Qué tal si uno puede decir algo similar con la salud? Señor, tengo este cáncer, es mortal, te pido el milagro de que me quites esta enfermedad. Ya la ciencia no puede ser nada más, es un milagro, tiene que ser un milagro tuyo. Dame la salud y quítame la salud si la uso para pecar cínicamente.
Cuando una persona está dispuesta a ser así, me parece que está suficientemente preparada, o al menos tiene lo básico para recibir un milagro de Dios. Si no tiene el valor de decirle al Señor que te quite lo que le estás pidiendo, si tú te conviertes en un pecador cínico, no estás preparado para recibir el milagro. Mejor ni lo pidas. Porque si te lo llega a dar a Dios, las cuentas que vas a tener que dar son mayores, porque quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. En otra ocasión estaba con una amiga que fue cantante pues secular en el mundo, ahora es cantante católica. Ella participó en un reality show de cantantes y una vez fue a Los Ángeles y ahí tenía uno de sus ex compañeros de ese reality show que sí se siguió dedicando a la música secular. Y entonces, no sé cómo salió el tema, pero de una enfermedad. Creo que ella empezó a tener un poco de problema en su garganta, en las cuerdas vocales, imagínense su primer instrumento para cantar. Y me acuerdo que su amigo, nos citamos en un restaurante, su amigo le dice, a mí si por ejemplo si me pega un cáncer en la garganta, yo le diría a Dios que si me lo quita, me dedico a cantarle a Él. Y a mí se me salió y le dije, ¿y por qué esperas a que te dé cáncer? O sea, ¿por qué no le cantas? Ya. En ese momento yo ya matizaría. Era bastante más radical o fundamentalista antes, ¿va? Yo le diría, no tienes que dejar cantar música secular. Dignifica con música secular y no tengas pero en cantarle también algo religioso. Por ejemplo, tenemos un cantante que se dedica a cantar música secular con mensajes muy buenos y de vez en cuando saca una cosa que tú dices, esto es católico, católico, que es, por ejemplo, el hijo de este cantante que seguramente conocerán más los adultos, Emanuel, su hijo, Alexander Hacha. Tú escuchas canciones y, por ejemplo, hay una que me gusta en donde le dice a su esposa, le dice, gracias por la paciencia que me tienes, por todo. Es muy linda la canción, ¿verdad? Entonces, pero él sin problema, una de las mejores o más bonitas canciones a la Virgen que he escuchado, la tiene él. Busquen Alexander Hacha, María. Entonces, yo ahora yo le diría al amigo de mi amiga, no necesitas cantarle siempre a Dios, ¿verdad? Porque eso pasa, muchos cantantes que se dedicaban a la música secular en automático creían que una vez convertidos pues tendrían que dejar de cantar música secular y no, no necesariamente. Se necesita música secular buena y más ahora. Yo nací en los 80. Yo doy gracias a Dios que todavía la música de los 80, principios de los 90 no estaba tan fregada como la de ahora. Yo hoy compadezco a las nuevas generaciones que la única cosa tienen la basura esa con reggaetón y todo ese tipo de cosas en donde todo es vulgaridad concretamente. Entonces, se necesita músicas, por ejemplo, que hablen del amor, etcétera, pero que sean sanas. Y no necesitas que estar metiendo ni a Dios, ni cosas doctrinales, etcétera, porque muchas veces tienes que entender que personas les suena algo religioso y cierran la puerta, punto, no te dan ni chance. Entonces, pero bueno, en ese tiempo yo no creía tener esa madurez y simplemente me reduje a decir, pues, ¿por qué te esperas a que te dé cáncer en la garganta, va? Ya, cántale como mi amiga sí le canta, todo es música de evangelización, pero esa es la misión que ella recibió. No porque desprecie música secular sana, simplemente que el Señor sí la separó, la hizo misionera, etcétera, y canta solamente música católica. Entonces, yo ahora le diría a él, espérate, no te esperes a que te pegue cáncer. Tú ya con tu música secular puedes hacer la diferencia. Tratar de cantar música secular que lleve realmente un mensaje que sea sano y que no intoxique a los que te escuchan. Y también, si por ahí te sale algo de cantarle explícitamente a Dios y todo eso, que no tengas vergüenza y punto. Pero no, pues él decía, pues si me pega cáncer en las cuerdas vocales, pues yo le diría al Señor, es que ese es el problema de tener una espiritualidad de, de canje, de intercambio, ¿no?
que tanto falta nos hace madurar en la comunidad hispana. La comunidad hispana está muy acostumbrada a relacionarse en las cosas de Dios a ver, virgencita, si tú me cumples esto, yo te hago una manda. A ver, Dios, si tú me cumples esto, yo dejo de tomar. A ver, ¿de qué se trata? Para empezar, es una pésima negociación. ¿Por qué? Porque estás un pobre negociando con un rico. O sea, ni siquiera es pareja la cosa. Y para empezar, ¿qué hay? Dice la palabra de Dios. ¿Qué tienes que no hayas recibido de Dios? ¿Qué tienes que no? No, virgencita, si tú me cumples esto, voy a la basílica y te llevo las rosas. Todas las rosas del mundo son de ella. ¿O qué creías? Que o sea, ay, las rosas que me faltaban ya me las trajeron. No. Entonces, entiendo que mucho de esa relación es bien intencionada de nuestro pueblo, pero tenemos que madurarle en ese tipo de cosas. No podemos tener una fe creyendo que Dios es alguien que se le puede manipular. Mira, Señor, yo te pongo tu veladora y tú me haces esto. Yo te pongo de intercambio. A Dios se le ama. Me des o no me des, a Dios se le ama. No es una cuestión de conveniencia. Es una cuestión de que te mueve el amor. Repito la frase de San Juan de la Cruz, doctor de la Iglesia. Al final de la vida seremos evaluados en el amor. No dice, ¿en cuántas mandas hiciste? ¿En cuánto? No, en el amor. Porque ¿de qué sirve? Repito, imagínate, le dices, no sé, me pega un cáncer y le digo, Señor, dame la salud y te pongo unas veladoras. Me da la salud y le llevo unas veladoras y regresando a mi casa, no sé, maltrato a mi mujer. Ah, no, pero el Señor está súper contento porque le llevé sus veladoras. Dios preferiría 1000 veces que no le lleve unas veladoras y que trate dignamente a mi esposa. Como dice la Biblia, misericordia quiero y no sacrificios. ¿Ustedes creen que me pueden manipular con sacrificios, con esto, con otro? No, demuéstrame que me amas en el prójimo, porque también dice la Sagrada Escritura, quien dice amar a Dios que no ve y no ama a su prójimo a quien ve, es un mentiroso. Siempre será mucho más fácil relacionarse con Dios, con la Virgen, ante un milagro, en algo que es muchísimo más fácil que la propia conversión. Le llevo unas velas, le llevo unas flores, le camino de rodillas de aquí al altar. Todo eso es muchísimo más fácil a que venzas tu soberbia, controles tu lengua del chisme, de la calumnia, de tantas otras cosas. Eso realmente le agradaría muchísimo más a Dios. Entonces, los milagros no tienen una finalidad en sí misma. O sea, la finalidad no es, tenías cáncer y ahora no lo tienes. No lo tienes, ¿por qué? El que recibió un milagro tiene que preguntarse, ¿por qué Dios sí me cumplió el milagro? ¿Cuál es el llamado que me está poniendo? ¿Cuál es la misión que me está dando al haberme dado este milagro? Ese es el reto. Dicho esto, vamos a ver qué dicen los padres del desierto. El abad Dulas, discípulo del abad Besarión, contó: caminábamos junto a la orilla del mar. Yo tenía sed y dije al abad Besarión: Padre, tengo mucha sed. El anciano, después de hacer oración, me dijo: bebe agua del mar. El agua se convirtió en dulce y bebí. Luego puse un poco en un vaso por si volvía a tener sed. Al ver el anciano lo que había hecho, me dijo: ¿para qué llevas ese vaso? Y le contesté: perdona, padre, es por si vuelvo a sentir sed. Y dijo el anciano: Dios que está aquí está en todas partes. Entonces, alguien se podría quedar solamente con el milagro. Saben que te hace daño tomar agua del mar por los grados de salinidad que tiene. Entonces, alguien ve esto y solamente se queda en el milagro en sí mismo. ¡Wow!
La oración de este padre del desierto logró que Dios pudiera convertir esa agua salada en agua que le llaman dulce, potable, y pudiera tomar. Pero la enseñanza no es eso, lo importante no es eso. Lo importante es que para Dios nada es imposible y que Él es providente cuando lo tiene que hacer. Ah, no, pero este que recibió ese milagro no detectó la enseñanza. La enseñanza es, si el Señor pudo cambiar el agua de mar en agua dulce para que pudieras tomar, si te llega a dar sed en el futuro, ¿crees que no puede hacer algo también? No, por si Dios no hace, déjame llevo mi vasito, déjame agarrar un poquito de agua. No entendió el mensaje de que Dios es providente. Y por eso el Padre del Desierto le responde, Dios que está aquí está en todas partes. Si en otra parte te va a dar sed, ¿qué crees? Que Dios dice, sorry, ya nomás hice un milagrito, no agarraste vaso con agua, pues allá tú, ¿ah? O sea, es providente. O sea, el milagro, ahí el verdadero milagro es la providencia de Dios, no es que haya cambiado el agua de mar en agua dulce. Pero muchos nos quedamos solamente en el milagro material y no en el formal, que es cómo Dios fue providente con estos monjes en donde no tenían para tomar agua, que convirtió el agua de mar en agua dulce, potable. Siguiente. En otra ocasión, íbamos de camino para visitar a un anciano. Cuando se puso el sol, el anciano oró diciendo, te pido, Señor, que se detenga el sol hasta que llegue donde tu siervo. Y así sucedió. A ver, a Dios nada le impone o nada le evita que realmente parar un rato el sol. Pero es otra cosa, los milagros de Dios generalmente Dios los ejecuta con las mismas leyes de la naturaleza que Él ya ha puesto. Ejemplo. Bueno, este mismo ejemplo. Yo lo que pienso es de que no es que Dios haya frenado el sol, sino muy probablemente en ese tiempo, saben ya en el cambio de horario, cuando son unos días más largos, más luminosos, etcétera, chance y Dios tuvo la providencia de que la necesidad de esta persona pasara exactamente cuando el día iba a ser un poquito más largo. Eso también es milagro de Dios, porque ¿quién hizo esas leyes de la naturaleza? Dios. Entonces, ojo que tampoco pensemos que los milagros de Dios es siempre superando la ley de la naturaleza. A ver, agarras el fuego, la ley propia de la naturaleza es que si agarras el fuego te quemas. Ahora, lo agarraste, si no te quemaste, pues evidentemente tú dices milagro. Pero, por ejemplo, yo de niño iba con mi papá a unos tacos de yo creo que no sé si era japonés o era japonés americano, Takeshi le llamaban. El hombre preparaba los tacos y metía las manos al aceite. Agarraba la carne así, ya no le hacía nada el aceite. Entonces imagínate, más de una vez, no es de que, el fuego no le quemó. No, el milagro de Dios es que esa persona, no sé, quizá por trabajar, tiene unos callos tan fuertes que ya no le hace el calor. Eso también es milagro. Ojo con esto, porque muchas veces creemos que el milagro siempre se tiene que saltar las leyes físicas que Dios ha puesto. No, muchas veces Dios hace milagro en las propias leyes físicas. Simplemente las aplica de una forma determinada para ti. Yo en esta particular no creo que Dios haya simplemente detenido un poquito el sol para que este monje pudiera llegar con luz a su destino, sino que muy probablemente le dio la providencia de estar exactamente en el día en donde se iba a ampliar un poco más la luz solar. Aunque nada impide que Dios haya frenado el sol, ¿eh? Nadie impide. Pero a lo que digo es que Dios no tiene que estar violando continuamente las leyes que Él ha puesto. Él sabe usarlas de una manera perfecta y hacer milagros sin tener que violar las leyes naturales concretas, ¿verdad? Por ejemplo, a ver, estábamos hablando del cáncer.
para mí es milagro y providencia de Dios que hoy se sepa una cosa que todavía en los 90, yo me acuerdo, se decía que para poder bajar de peso, que tenías que comer varias veces al día, pequeñas porciones varias veces al día, 5 o 6 veces al día, etcétera. Hoy está comprobado que en toda la cuestión de medicina y nutrición hay sus excepciones, claro está, ¿eh? O sea, en eso no quiero decir que es general, pero lo que se ha comprobado es de que hoy por hoy el cuerpo no está para estar comiendo varias veces al día, no está para eso. Que precisamente una persona que continuamente está haciendo digestión hace que los órganos no se enfoquen en otras áreas. Por ejemplo, una área que tiene el hígado es purificar toxinas y todo esto. Pero si el hígado está trabajando con la insulina, con los picos de azúcar, etcétera, por eso hoy el problema del hígado graso, que no, y de cirrosis, ¿eh? La mayoría de cirrosis ya no está siendo alcohólica, sino es por hígado graso. Y eso es porque comes demasiado noche, etcétera, entonces esos carbohidratos todavía, pues ahí al hígado lo estás haciendo papilla. Y es un órgano tan generoso que se renueva. Si te cortan un pedacito del hígado, se vuelve a rehacer. O sea, ya cuando friegas el hígado es porque realmente le has dado una malicísima vida. ¿Y quién hubiera creído que el ayuno es algo que beneficia mucho a tu hígado y a tu salud? Inclusive a pacientes que tienen células cancerígenas o alguna cosa, porque lo que le llaman el ayuno intermitente, que en teoría son mínimo 16 horas de ayuno. Cuando pasas de las 16 horas de ayuno intermitente, empieza lo que se llama autofagia. Fago significa en griego comer, ¿verdad? Autofagia, autocomerse. Lo que pasa es de que tu propio cuerpo, como no ha recibido alimento, es como si se va comiendo esas células malas. Hoy por hoy la ciencia está diciendo cosas que las religiones, no nomás la cristiana, los musulmanes ayunan, los budistas ayunan. Hoy se están dando cuenta que cuando ayunas, se te vuelve más claridad tu cerebro. Evidentemente, vuelvo y repito, depende de cada situación. Yo conozco personas que no pueden ayunar mucho, más bien porque realmente se atontan, o sea, no pueden pensar bien. Pero digo, de manera genérica, para mí eso es un milagro, que poco a poco entendamos. Qué curioso que monjes católicos, musulmanes, budistas, de otras religiones, si se iban a hacer un retiro, a poder entender mejor las cosas de Dios o las cosas espirituales, incluían el ayuno. Claro, hoy se entiende. Porque una persona que ayuna, está mucho más fresca de sus capacidades intelectuales. Además tiene un montón de beneficios, ¿verdad? Entonces, y fíjate, y eso está puesto. Más bien nosotros creímos que mira, comer varias veces al día, etcétera, etcétera. Y no, la realidad es que el ser humano no está hecho para estar comiendo todo el tiempo. Ni poquito ni muchito. Porque los órganos que intervienen en la digestión tienen que hacer otras funciones que no las hacen por andar siempre digiriendo algo. Y que a veces le metemos cosas que para digerirlas son algo pesaditas, ¿no? Pues está peor la cosa. Entonces fíjense cómo hay un milagro ya en el mismo orden que Dios ha puesto en el mismo cuerpo. Y que el ayuno nos ayuda a descubrir este tipo de situaciones, ¿verdad? Repito, hay sus excepciones. Por ejemplo, personas que tienen algún tipo de úlcera o alguna gástrica, ahí es diferente, ¿verdad? Ahí no se pueden malpasar. Cositas así, ¿va? La misma calidad de los alimentos, hermanos. Nuestra comunidad, bueno, México ya está en los primeros países con problemas de obesidad. Y no es cierto que es por la comida mexicana, sino porque cada vez la comida mexicana está más procesada. Entonces, yo creo que si el Señor nos dice que cuidemos el cuerpo como templo del Espíritu Santo, tampoco es irnos al extremo de querer como estar impecables en salud, que algunos se aficionan tanto así como que esperan no morirse nunca. No, por mucho que te cuides, te vas a morir. Pero sí cuidar mucho más
nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Y cuando empiezas a aprender más de cómo funciona tu cuerpo, qué es lo que hace la vesícula, el hígado, etcétera, tú dices, wow. Como decía en paz descanse un quiropráctico que conocí, que daba su tiempo gratuitamente en una misión, él era ateo y se convirtió al estudiar el cuerpo. Dice, es increíble, Dios ha puesto una farmacia adentro de nosotros mismos. Y dice, y muchas veces la propia medicina y lo que le metemos obstaculiza esa farmacia. Él, por ejemplo, las compañías de analgésicos, Tylenol, todo eso, aspirina, todo eso, Advil, lo odiaban a él porque él fue presidente de quiroprácticos de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque él decía, nos están acostumbrando a que cuando estamos enfermos, tratemos el síntoma y no nos preguntemos la raíz del síntoma. De hecho, yo descubría gracias a eso que generalmente mis dolores de cabeza vienen de deshidratación. No, rápido, te duele la cabeza, tómate una Tylenol. Pero no te has preguntado, a ver, ¿por qué te dolió? Él decía, cuando te duele algo, piensa qué hiciste antes. No, pues comí algo muy salado o algo muy azucarado. Él ayudaba a la gente a entender y además decía que es bueno resistir un poco de dolor, porque así tú vas viendo que tienes un dolor de cabeza y tú sabes hasta qué nivel ya no lo podrías aguantar. Pero no, te empieza a doler poquito y ya te la tomas. Nunca vas a ver qué tolerancia de dolor tienes. Y dice, del dolor que tenemos en el cuerpo, Dios nos va avisando. ¿Hasta dónde? Pero no, rápido queremos anestesiar. Y él mismo ponía un ejemplo. Imagínense la persona que se quebra un hueso. Pues se toma un analgésico, ya no le duele. Y porque ya no le duele, empieza a caminar. Espérate que te pase la anestesia y vas a ver que lo fregaste todavía más. Simplemente porque no sentías dolor. Entonces, el dolor tiene un signo ahí. Él decía, que yo creo que es de las más controversiales, la temperatura. Dice, la temperatura es un buen signo. Tener calentura, temperatura es buen signo porque significa que tu cuerpo está trabajando. Entonces alguien le dijo, oiga, pero le puede dar hasta una embolia o alguna cosa. Y dice, no, en el caso de adultos, si es demasiada la temperatura, que realmente eso es exactamente que el cuerpo se desconecta para no dañar el cerebro. Él decía, tengan cuidado cuando la embolia o algo cerebral es porque te caíste, es un golpe, eso es distinto. ¿Verdad? Tengan cuidado cuando es en el caso de niños. Dice, pero le tenemos miedo a tener temperatura, le tenemos miedo a tener un dolor de cabeza, o sea, nos están haciendo inútiles primero en detectar el nivel de soporte que podemos tener del dolor. Y además nos lo encubren porque todo ese tipo de analgésicos no sanan, simplemente te paran el síntoma. Que repito, en varias cosas, por ejemplo, yo tengo una lesión en la espalda y pues, manejar desde Los Ángeles, todo esto ha sido algo pesado. Más de una vez sí me he tomado un ibuprofeno, ¿no? Para poder funcionar, pero no puede ser la costumbre. Entonces, todo esto que le estoy diciendo es, miren, nos admiramos de ciertos milagros ya cuando se nos sana de cáncer. Hay un milagro en tu propio cuerpo que Dios ha puesto. Si tú conoces cómo funciona tu corazón, cómo funciona, mi esposa es enfermera, datos que me da, todavía me admira más. O sea, lo que Dios ha puesto en tu propio cuerpo y cómo esta cultura que se ha olvidado de Dios, también se ha olvidado de Dios hasta en el mismo trato del cuerpo. Parecería que hoy es más sano y todo. Bueno, hay cada vez un poquito más de cuestión sana, pero sí, de una mentalidad más sana. Pero yo creo que al menos mi comunidad hispana nos falta muchísimo. Tú ves a los papás, no sé, comprándoles cereales súper azucarados a los niños, comida rápida, etcétera. De vez en cuando no pasa nada. Yo no soy de los que soy estricto en ese sentido. No pasa nada. Pero no puede ser el hábito de tu vida. Y después estamos pidiéndole al Señor, ay, sana a mi niño porque ya tiene diabetes y si es apenas un niño. Ay, ya sana a mi muchachita, que es una muchachita, ya tiene cáncer.
Pues hombre, o sea, también cómo nosotros empezamos a cuidar el templo del Espíritu Santo, que es el propio cuerpo. Entonces, y fíjense, la comida popular que solíamos comer, hoy resulta más sana. Pero no, queremos ser sofisticados y comer comida procesada, no. Son más nutritivos tus frijolitos. Miren, otra cosa que se ha detectado por mucho tiempo, yo me acuerdo en los 90, no comas demasiado huevo porque vas a tener problemas de colesterol. Falso. El huevo, hermanos, es uno de los milagros de Dios. Esa cosita es un superalimento. Proteína, colesterol bueno. Tu cerebro, te digo, está lleno de colesterol. Necesita colesterol del bueno, no del que genera la comida procesada, que son los triglicéridos. Digo, aquí parece que estoy dando una charla médica, ¿va? Pero el punto es ver que dentro de ello, ahí ya hay un milagro. Es que el que está abierto a ver los milagros de Dios ampliamente, no solamente el que sale con luces, el que, wow, del oscuro sale a la luz, etc. No, el milagro que Dios nos ha dado en un alimento que se llama huevo. Es mentira que te va a afectar al colesterol y sabe cuánta cosa. ¿Saben lo que les afecta? Ya para cerrar la cuestión de nutrición y hablar de otras cosas. Lo que no es muy sano es mezclar grasas, proteínas con carbohidratos. Entonces, el problema no es la hamburguesa, que es muy grasosa, etc. El problema es el pan con la hamburguesa, porque el carbohidrato le abre la puerta a que esa grasa se transforme de forma negativa. Pero cuando comes proteína, la regla que les puede servir para no quitar, yo trato de quitar lo más posible los carbohidratos, ¿no? Pero se necesitan y dependiendo de la dieta de cada persona. Pero una cosa tan sencilla, come primero la proteína, la grasa, la fibra y deja al último el carbohidrato, porque ya tu sistema estará más trabajando con estas cosas y no se hacen los picos de insulina más rápido y por eso tenemos tanta diabetes, ¿va? En este sentido. Pero entonces muchas veces es la mezcla. Pero tú te comes tu huevo. Es más, cuando tú bajas carbohidratos, evidentemente el carbohidrato es el que da energía. Nuevamente, los milagros de Dios, cómo funciona el cuerpo. ¿Qué pasaría si dejas el pan, todo lo que tenga carbohidrato y priorizas proteína y grasa? Dios ha puesto un mecanismo para que la energía la saque de la grasa. Por eso en una mentada dieta que le llaman keto o keto, mucha gente la agarra como dieta, tendría que ser un estilo de vida, pero porque empieza a bajar de peso muy rápido. Claro, ¿por qué? ¿Cómo estoy bajando de peso si me aviento tocino, carne, huevo, etcétera? Porque como no estás metiendo carbohidrato, el cuerpo necesita agarrar la energía de alguna parte. No encuentra azúcar ni carbohidrato en ninguna parte, la empieza a agarrar de la grasa. Por eso hay personas que tú las ves comiendo pura proteína y tú dices, se avienta su carne, su carne, sus tocinos, su huevo y todo esto, y hasta peso, está bajando. Pues claro, porque su cuerpo está agarrando la energía de la grasa. Está quemando la grasa como forma de energía. Discúlpenme, o sea, yo te esto lo he aprendido porque los últimos años he estado bastante en el hospital por muchas cuestiones y he tenido que irme formando de eso. Y al formarte, a mí no puedo dejar de conectarlo con la fe. Qué forma tan milagrosa, porque son realmente milagros. Solamente a un Dios se le puede ocurrir eso. Cualquiera, yo lo hubiera hecho, esto va a funcionar con azúcar, etc. Y ni me pasa, oye, ¿y si alguien no tiene azúcar, qué? Tenemos un Dios todopoderoso. No, pues agarra la energía de la grasa. Y así vas viendo cómo el cuerpo va funcionando de una manera que tú dices, por eso es muy difícil ser ateo cuando estudias bien ciencia. Alguien dice, oh, los científicos son ateos. No, grandes científicos que han dado grandes aportes son creyentes. Les digo, este quiropráctico era ateo y cuando empezó a estudiar el cuerpo, se convirtió. Se hizo católico porque dice, esto es imposible
que haya sido obra de la casualidad y de la evolución, etcétera. Aquí hay una inteligencia que puso esto ordenadamente. Y él se sorprendía, ¿esto realmente son los milagros de Dios? Entonces, no reduzcamos milagros solamente a cuando, no sé, se le cortó un brazo y de pronto le salió otro. ¡Wow, wow, wow! Fíjate, hay milagros solamente viendo tu cuerpo. Em, Les decía, creo que en la primera charla del día de ayer, mi bebé hoy, de hecho, mi bebé hoy cumple 9 meses, pero siempre ha sido bastante adelantado. Y es muy tierno verlo que en los últimos, creo que 2 meses, él se mira tanto las manitas, pero bien admirado, descubriendo el movimiento de las manitas. Se le queda mirando como que, wow, o sea, sus propias manitas. Y nosotros necesitamos cada vez cosas como mucho más extravagantes, más grandes, etcétera. ¿Por qué? Porque somos incapaces de reconocer los milagros ordinarios que pasan. Tenemos que agarrar algún tipo de otra cosa en la que mayormente tengamos control. Difícilmente tú vas a reconocer los milagros de Dios cuando tú quieres tener el control. En el hotel que nos quedamos en Portland, antes de mí pasaron una pareja y que traen un perro. Y ahí la que atendía, ay, qué bonito el perro. Listo. Entonces, yo me bajé, no venía con mi esposa y el bebé, se quedaron en el carro porque pues el clima. Dije, espérense, yo hago check-in y ya después vengo por ustedes. Entonces ya le dije que venía con un bebé y todo esto. No, ella me preguntó, bueno, sí le dije que bebé. Me dice, ¿pero alguna mascota? Y yo le dije, no, prefiero niños a mascotas. Se quedó así como medio helada, porque se veía que se emocionó mucho con el perrito de los otros, ¿va? Pero, a ver, yo entiendo a las personas que, por ejemplo, tienen inclusive alguna condición física o psíquica en donde un animalito les ayuda bastante. Esos animales que le llaman de compañía, sirve tanto. Pero no nos mintamos. Hoy las nuevas generaciones no quieren tener hijos porque no quieren correr el riesgo de lo que implica un hijo. A un perro siempre mientras le des su comida, te va a mover la cola. Nosotros amamos muchísimo a nuestro bebé, pero somos conscientes que siendo un joven puede decirnos, me da vergüenza que sean mis padres. Con todo y lo que le dimos, no queremos correr con esos riesgos. Pero adivina qué, esos riesgos solamente los toman quien ama. Quien ama sabe que puede dar todo el amor y el ser amado, ser malagradecido. Amar siempre será un riesgo. En cambio, queremos tener el control. Con un perrito no tienes pleito. Trata bien al perrito y ahí tienes garantía de que difícilmente una persona que va así en la vida va a poder ver los milagros de Dios porque Él es el que quiere tener el control de las cosas. Los que son arriesgados a amar con los riesgos que implican, el primero es no ser correspondido con el amor que das, son los que más se capacitan para los milagros porque están más alertas de la realidad. Ver cómo inclusive en un desprecio de ese hijo hay un toque de Dios, hay una lección de Dios que muchas veces es difícil de entender, pero hasta en las desgracias puedes ver el paso de Dios. Esto de querer todo controlado, por eso un perrito, por eso mejor no hijos, etcétera, es como miedo a entrar en el misterio. El misterio no te lo puedes controlar. A mí, mi fenómeno favorito natural es la neblina. Y nos tocó neblina en Oregon y viniendo también para acá, bastante neblina. Entonces mi esposa me dice, estás súper contento. Si cualquier otro estuviera súper apanicado, porque ya ves que no se alcanza a ver mucho. Pero yo le he encontrado inclusive en este fenómeno, nuevamente ese milagro de Dios. Hay una lección ahí. Cuando tú vas en la neblina, ¿qué ves? No sé, 1 metro, 2 metros. Ya no se ve el resto. Pero avanzas esos 2 metros y alcanzas a ver otros 2 metros y sigues sin ver el resto. Yo digo que los misterios de Dios son así. Vas profundizando, pero nunca te los acabas. Nunca te los acabas. Pero para la soberbia de este tiempo, en donde queremos tener el control, queremos saberlo todo, tenemos que controlarlo todo. Incluso en la iglesia, el Papa Francisco le dijo a varios católicos
que supuestamente defienden la doctrina, dice, quien quiere tenerlo doctrinalmente todo claro y seguro, usurpa la omnipotencia de Dios. Claro. Quien te diga, no, yo te puedo explicar la Eucaristía, la transubstanciación, etcétera. Yo sé lo que es substancia, accidente, yo he estudiado esta teología y filosofía, pero con todo lo que he estudiado, todavía me quedo corto. La Eucaristía es muchísimo más. Por algo, ¿sacramento qué significa? Misterio. Eso es lo que significa sacramento, misterio. Ahora resulta que los que presumen de ser católicos, de saber doctrina, ya se acabaron el misterio. Porque ellos son los que saben que no, la doctrina de siempre es esto, esto, esto. Claro, eso es siempre. Pero la iglesia nunca ha parado de profundizar. No sé qué tanto llegó acá el revuelo que se dio con un documento que sacó el Vaticano sobre el no llamar corredentora a la Santísima Virgen. Ahí estás a los supercatólicos criticando al Papa, etcétera, etcétera. Pero los papas de todo el tiempo, sí, pero la iglesia sigue caminando, profundizando en el misterio. El que antes se haya dicho no significa que ya acabamos toda la verdad sobre esa realidad. Y ese documento, quien lo leyó, porque hay gente que hasta criticó sin haberlo leído, quien lo leyó, al contrario, te fomentaba el amor a la Virgen de una manera preciosa. Y teníamos padres, sacerdotes, evangelizadores laicos, pegándole ahí al Papa, al Cardenal Fernández, por el documento, etcétera. Además decía verdades muy grandes. Les digo que esta espiritualidad que tenemos los hispanos de relacionarnos con la Virgen, con Dios como si fuera un trueque, ¿va? A ver, Virgencita, yo te doy 2 veladoras y tú me sanas a mi hijo, etcétera. Ese documento ayuda a purificar la religiosidad popular porque no podemos negar de que muchas veces nos relacionamos particularmente con la Virgen de forma supersticiosa. Y hay que decir, los protestantes nos calumnian al decir que nosotros ponemos a la Virgen igual que Dios, porque no es cierto. Nosotros no adoramos a la Virgen, pero tienen algo en razón. Hay católicos que parecería que sí adoran a la Virgen por la manera de cómo se tratan con la Virgen. Le digo, mucho de rosario. A ver, no sé cómo estuvo la situación para la preparación del retiro, pero supe que creo que estuvo como a reventar la cuestión de la Virgen de Guadalupe aquí, ¿no? O sea, que hubo bastante gente. El primer día del retiro había muy poquita gente. Mi párroco me dice, hacemos las mañanitas y terminan las mañanitas y sigue la misa y la gente se va. Oye, lo más importante es la misa. Ah, no, ellos ya, bien religiosos, estuvieron la mañanita, le cantaron a la Virgen de Guadalupe. No podemos tapar el sol con un dedo. Nuestra comunidad hispanoamericana sí se relaciona con mucha superstición y por eso muchos protestantes sí se agarra diciendo que somos idólatras, etcétera, pero no porque el católico lo sea, sino porque algunos católicos realmente no han purificado su religiosidad popular. En fin, en otra ocasión íbamos de camino para visitar a un anciano cuando se... Ah, bueno, esa ya la leí. Siguiente, un día vino un poseso a Sitia y se hizo por él oración en la iglesia, un poseso por el demonio. Pero el demonio no salía porque era duro. Los clérigos del lugar se dijeron unos a otros, ¿qué hacemos contra este demonio? Nadie puede echarlo más que el abad Besarión. Pero si le hablamos de ello, no querrá venir a la iglesia. Vamos a hacer lo siguiente. Mañana vendrá el abad Besarión a la iglesia y antes de que entre nadie, sentaremos aquí al poseso. Cuando entre el anciano, nos levantaremos para rezar y le diremos, Padre, despierta a este hermano. Lo hicieron así. Por la mañana después de la llegada del anciano, los clérigos se pusieron en pie para la oración y dijeron al abad Besarión, Padre, despiértale. El abad Besarión le dijo, levántate y sal fuera. No tuvieron ni qué decirle que estaba endemoniado, ¿eh? Porque la gente santa tiene este feeling, ¿va? El demonio salió enseguida del hombre y éste quedó instantáneamente curado. Este gran milagro de esta liberación del demonio nos apunta a varias cosas. Primero, esto apréndanselo. Dios
suple carencias, no negligencias. Estos hicieron hasta esto último, entre comillas, hasta engañar al abad para que pudiera hacer el exorcismo, después de varios exorcismos que habían hecho y no habían logrado nada. Es decir, hicieron lo que tenían que hacer, ya no tenían nada más que hacer. Generalmente Dios no va a dar un milagro si tú no... Hay una otra frase que les puede servir. Dios pone casi todo, nosotros casi nada, pero usualmente Dios no pone su casi todo si tú no pones tu casi nada. Esto es importante porque a veces uno le pide el milagro a Dios, no sé, tiene, Señor, que baje de peso, y mientras con tu hamburguesota acaba, pues como, o sea, Dios suple, o sea, tú tienes que correr 2 millas y tus fuerzas te alcanzan para 1 milla. No te preocupes, llegando a 1 milla, el Señor te carga la otra milla, tenlo por seguro, porque Él sabe que hasta ahí llegas. Pero si tú corres media milla, pudiendo correr 1 milla, Él no va a cargarte 1,5 millas, porque Dios suple carencias, no negligencias. Dios obra el milagro generalmente cuando tú ya has puesto lo que te tocaba. Estos habían hecho todo lo posible, ya no les quedaba otra más que hacerle entre comillas, engaño para que este abad santo pudiera liberar a esta persona. Es como, porque, a ver, sobre todo en el tiempo de la pandemia, también vi, lamentablemente, hasta más de un sacerdote en redes sociales, promoviendo una cierta espiritualidad supersticiosa. Me explico. No hagan caso, no se vacunen, etcétera, más allá de si están a favor de la vacuna, pero simplemente que eso es respetable. Yo siempre dije, si quieres vacunarte, no vacunarte, el Vaticano habló, es una cuestión de tu conciencia, listo. El problema no lo veo en eso. El problema lo veo en la argumentación de cómo te decían que no vacunar. Te decían, si te pega el virus, Dios puede sanarte. Para Dios no hay imposible. No, pues es que si es de así, me como unos tacos, me da diarrea y no tomo nada. Dios me puede parar la diarrea, ¿verdad? Si vamos a empezar a pensar así, es irresponsable querer meter a Dios. Claro que Dios puede todo, pero Dios suple carencias, no negligencias. Dios interviene haciendo el milagro cuando tú ya hiciste lo que te tocaba. Está la historia, chance alguno se la sabe, se anuncia unas inundaciones terribles en el pueblo. Y había una de estas señoras que decía, yo no me voy a salir, Dios es mi salvador, Dios me va a salvar si se inunda todo. Y le tocaron, no, ya tiene que salir, no, yo no me salgo, que no me salgo, bueno, ya se va. Poquito antes, cuando empiezan las lluvias, pasó una camioneta de primeros auxilios, véngase, no, yo confío en mi Señor. Y empieza a llover, se empieza a inundar, la señora ya se empieza a ahogar, se sube al techo, pasa una lancha, súbase. Yo confío en mi Señor que es todopoderoso. Pues nada, que llega a un nivel ya casi ahogándose, un helicóptero le avienta una soga. Agárrese. Yo confío en mi Dios que es todopoderoso, Él me va a sanar, todo esto me va a salvar. Pues nada, se muere. Y cuando llega a su juicio, le dice, Señor, me quedaste mal. Mi fe fue fuerte contigo y tú no actuaste. Que no actué, te mandé camioneta, lancha y helicóptero. O sea, por eso dice mi Señor Jesús, dice, ayúdate que yo te ayudaré. Ya. Aquí el punto está nuevamente, Dios suple carencias, no negligencias. Dios suple carencias, no negligencias. La lógica del milagro implica que tú, a lo menos, tengas la intención de haber hecho todo lo posible, lo que está en ti.
De otra manera nos vemos ridículos pidiéndole un milagro a Dios cuando ni siquiera hemos puesto lo que Dios nos ha dado capacidad de poner. El abad Milesio pasaba un día por un lugar donde se encontraba un monje al que habían detenido como homicida. El anciano habló con el hermano, cayó en la cuenta de que era víctima de una calumnia y dijo a los que le habían detenido: ¿dónde se encuentra el muerto? Y se lo enseñaron. Se acercó al cadáver y dijo a los asistentes: orad. Luego levantó las manos al cielo y el difunto resucitó. Y delante de toda la gente, el anciano le preguntó: dinos quién es el que te ha asesinado. Entré en la iglesia para encomendar un dinero al sacerdote. Se levantó y me mató. Luego se echó al hombro mi cuerpo y me arrojó en la celda de este padre. Por favor, quítale el dinero y dáselo a mis hijos. Entonces el anciano le dijo: vete y duerme de nuevo hasta que el Señor venga a despertarte. Y al punto volvió a descansar en el Señor, o sea, se volvió a morir. Cualquiera se queda con el milagro. Hombre, este estaba muerto y este padre del desierto, por poder de Dios, lo resucita y confiesa: no, al que lo están acusando, lo están calumniando, él no me mató. Y explica cómo las cosas así. Cualquiera se queda: wow, levantó un muerto. Pero eso no es la gran enseñanza. La gran enseñanza podríamos ponerla en cuestiones bíblicas. Dice nuestro Señor: no hay nada oculto que no llegue a saberse. Aquel creía que matando y aventándole el muerto a otro y echándole la culpa al otro, al fin y al cabo el muerto ya no hablaba, pues hasta Dios puede ser capaz de dejar que un muerto hable para revelar la maldad de una persona. Tengan cuidado con estas cuestiones de hacer el mal de forma escondida. Porque, repito, no hay nada que no llegue a saberse. Si no se sabe aquí, en el juicio, cuando estemos todos, en el juicio, tenemos un juicio personal, pero luego va a haber un juicio final en donde todos, ahí va a salir todo. O sea, que es mejor manejarse con mayor integridad. Esto especialmente quizá no les aplica tanto a ustedes. Yo se lo diría más a sus hijos que son más adiestros en la tecnología. Pero hoy por hoy hay mucha gente que hackea. Hackea es que se mete a tu cuenta de correo electrónico, de teléfono, de redes sociales y está literalmente espiándote, concretamente. A quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. Quien se mete a violar, se acabó. Bueno, está bien. Bueno, me escucha, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Repito, quien se mete al foro privado de una persona y la anda fisgoneando con tecnología o sin tecnología, etcétera, etcétera, sépalo que ese en especial tiene que cuidarse de esto. No hay nada oculto que no llegue a saberse. Miren, ahorita puede haber ciertas cuestiones de tecnología que sobre todo con niños hay que ponérselas y hay que estarlos monitoreando un poquito a los niños. Pero yo personalmente creo que que yo lo llevaría con mucha honestidad. Mis niños sepan que yo los estoy monitoreando, que estoy viendo lo que ellos en su tableta ven, algún tipo de cosas, etcétera, con mucha honestidad. Anteriormente, cuando no existía todo esto, yo conocí una familia que era sorprendente, porque la mamá, llegaban los hijos, mayoría niñas, ¿no? De hecho, solamente niñas tiene, y la mamá revisaba mochilas, se ponía a revisar mochilas. Mira, bajo acuerdo con los niños, saben cómo se maneja, etcétera, no pasa nada. Lo que yo considero peligrosísimo son aquellas mamás que cuando no están los hijos se meten al cuarto y le esculcan. El día que se dé cuenta tu hijo que le andas esculcando, pierde su confianza total.
no lo vuelves a ganar ese niño, a ese joven, el día que se dé cuenta que lo estás espiando. Se los digo porque me han tocado casos. Pero es que yo te intuyo que estoy mal. Habla de frente. O pon dinámicas en la familia en donde todos sean transparentes. Pero andar en lo escondidito siempre te puede salir el tiro por la culata. Me falta 1, 2, 3 consejos. Ok, vamos a darle ya de una vez rapidito. Un hombre vino un día con su hijo a ver al abad Sisoés, que vivía en el monte del abad Antonio. Pero el niño murió en el camino. Sin turbarse en absoluto, con una gran confianza, el padre se lo llevó al anciano. Se postró con su hijo ante el anciano como para hacer una metanía, una conversión, y pedirle su bendición. Luego el padre se levantó dejando al niño a los pies del anciano y salió fuera de la celda. El anciano, que no sabía que el niño estaba muerto, pensó que continuaba haciendo su metanía y le decía: levántate y sal fuera. Al punto el niño se levantó y salió. Al verlo, su padre se quedó estupefacto y entró para echarse a los pies del anciano y explicarle lo sucedido. Al saberlo, el anciano se puso muy triste, pues no quería haberlo hecho, no porque no quisiera resucitar al niño, sino porque se le hiciera la fama de que resucitó un muerto. Y el discípulo del anciano rogó al padre que no le contara a nadie antes de que el anciano hubiese muerto. Dos enseñanzas claves, lo que hemos visto, cómo los padres del desierto hacían grandes cosas y no andaban dándoselas de que, yo levanto muerto, etc. Al contrario, trataban de ser muy de perfil bajo. Y la segunda cosa, que tiene mucha relación con un milagro, la perseverancia. Yo le digo confianza abandonada, porque cuando le pides un milagro a Dios, tienes que confiar en que te lo puede dar. Pero algunos confían sin abandonarse la voluntad de Dios. Conozco personas que le pedían algo y Dios no se los dio y quedan resentidos con Dios. Porque ellos decían, yo confiaba plenamente en Dios, pero tiene que ser una confianza abandonada, ¿verdad?, a Dios. Voy a dar una última más. En cierta ocasión, Abraham, el discípulo del abad Sisoés, fue tentado por el demonio. El anciano, al verlo caído, se levantó y, elevando las manos al cielo, dijo: Dios mío, quieras o no, no te dejaré hasta que lo hayas curado. Y se curó el hermano. Es una persona que estaba siendo de alguna manera tentada. Y la pregunta que me gustaría que nos lleváramos es: ¿cómo actúo con las personas que de alguna forma, por ejemplo, tienen un vicio? ¿Realmente soy capaz de decir: Señor, aquí me voy a tener hasta que no lo ayudes? Sé que Él está peleando con este vicio. O simplemente es: arréglate, tú deja el vicio. Fíjense las dos dinámicas. Uno se compromete a interceder. Este monje está teniendo tentaciones muy fuertes contra la pureza, etcétera, pero él lucha contra eso, no es un cínico. Yo le digo: Señor, no me voy a levantar hasta aquí, hasta que le des fuerza a él. Esos milagros yo creo que son de los que más le agrada hacer a Dios, porque saben, porque el milagro no es para ti, porque el milagro es para alguien que está luchando contra algún tipo de, no solamente enfermedad física, en este caso, contra tentaciones muy fuertes. Una vez me decía mi párroco: no creerás, pero yo conozco personas confesando, dando dirección espiritual, que no tienen grandes tentaciones, por ejemplo, en el ámbito sexual. Y no por eso puedo decir, wow, no, pues realmente no les nace mucho esa parte. Yo pongo el ejemplo: yo nunca he tomado una cerveza, no tomo alcohol. Y cualquiera dice: ay, qué virtuoso el hermano Cristian, no toma alcohol, etcétera. No me gusta. Dime qué virtud tengo si de entrada no me gusta. Yo no puedo empezar a agarrar a palazos al borracho, etcétera. Mira, aprende de mí que yo no he tomado una cerveza en mi vida. Y no le informo que no la he tomado porque no me gusta el alcohol. Entonces, a veces nos volvemos un tanto fariseos porque le pedimos la perfección en ciertas áreas a ciertas personas que batallan mucho ahí porque ellos sí tienen una herida en esa parte. Y en vez de serle como este padre desierto, de decir: ¿sabes qué? Yo me comprometo a interceder por este hermano. No,
los paliamos y nos creemos más santos. ¿Por qué? Porque tú no caes en eso, pero no caes porque tú no tienes el nivel de tentación que él tiene. Quiero verte con la misma fragilidad que él tiene y teniendo tentaciones al nivel que él tiene, a ver si te mantienes tan puro y tan santo. Pero asumimos que en los pecados que no caemos es porque nosotros somos muy virtuosos. No, ahí hay mucha gracia de Dios. Ahí hay mucha gracia de Dios. Hay historias detrás de eso. Por ejemplo, en cuestiones de la pureza, yo tengo temas hablando de esto, no da la misma toparse con contenido indecente, pornográfico y todo esto, de niño que ya siendo joven o adulto. De niño es como si le aventaras un shot de cocaína al cerebro del niño. O sea, la dependencia que se genera siendo niño a esas cosas, por eso es literalmente abuso sexual exponer a un niño a ese tipo de cosas. Pero no le tocaron al niño, es abuso sexual porque su cerebro es terrible lo que le pasa a un niño que se le expone a ese tipo de contenido. En otra misión me encontré a una señora que me habló de que el señor tenía mucha pornografía, etcétera, y sus niños la encontraron. O sea, ese daño es terrible. Siempre será mala, pero si la consumes ya siendo joven o adulto, es diferente lo que te afecta a que cuando te afecta cuando eras un niño. Entonces, yo creo que, a ver, no se trata de maquillar el pecado es pecado, punto. Pero con el pecador, haz el favor, como decía el Papa Francisco, de acompañarlo y mínimo informarte cuál es la historia de por qué caen esos pecados. Porque muchas veces el que está cayendo es el primero que no quiere caer, pero tiene una historia en donde hay heridas grandes que primero tiene que sanar para poder colaborar con la gracia y superar ese tipo de cuestiones. Los padres del desierto lo entendían. Entendían que alguien que reconoce su pecado, que no es cínico, que está peleando, dice, en este momento mi hermano está teniendo tentaciones contra la pureza, pues yo me pongo a orar como si yo tuviera las tentaciones, pero que las gracias las reciba mi hermano. O como vimos en la charla pasada, aquel que cayó, el monje que cayó con una mujer, y el otro le dice, ¿sabes qué? Yo pago la mitad de la penitencia. Yo no lo cometí, pero delante de Dios te ayudo a pagar la penitencia. No, pareciera, no sé qué nos ha pasado al interior de la iglesia, que cuando alguien peca distinto a los pecados míos, solamente tiene juicio por parte de nosotros. Solamente tiene condena por parte de nosotros. En vez de compasión. Compasión significa sufrir con, como hacían los padres del desierto con los que tenían más grandes tentaciones. Y bueno, la última. Un anciano subió de Sitia a Terenut y se detuvo allí algún tiempo. Al ver la severidad de su ayuno, le ofrecieron un poco de vino. Otros, al conocer su género de vida, le presentaron un poseso, pero éste se puso a gritar y a maldecir al anciano diciendo, ¿me traéis a este bebedor de vino? El anciano, por humildad, rehusaba expulsar al demonio. Sin embargo, para avergonzarle, dijo, creo en Cristo que antes de que termine de beber mi vaso de vino, saldrás de él. Y en cuanto el anciano empezó a beber, el demonio aulló. ¡Me quemas! Y antes de que el anciano apurase su vaso de vino, salió el demonio del poseso por la gracia de Cristo. El demonio es muy inteligente en este sentido. Son ya varios exorcistas que yo conozco que cuando empezaron a hacer exorcismos, el demonio los atemoriza diciéndoles públicamente por el poseso, porque cuando hay una posesión no es la persona, es el demonio que está hablando con la boca de la persona. Y el demonio se empieza a decir los pecados del exorcista. Y como el exorcista siempre tiene que tener un equipo que le ayude, pues imagínate, ahí le ventilan la vida al pobre exorcista. Y esto lo hace con toda la intención el demonio para achicar, apocar al exorcista. Me recuerdo uno que decía que cuando le pasó eso, porque este era un sacerdote que lamentablemente siendo formador inclusive de seminario, se metía con una mujer, etcétera. Era bien severo con los seminaristas, pero él metiéndose con una mujer. Entonces se arrepintió y toda la cosa, llevó buena vida, y bueno, lo hicieron exorcista,
Pero el demonio en un exorcismo, el primer exorcismo, le empezó a sacar, pero tú te metías con una mujer, y muchos no sabían de eso. Entonces, y él en un principio estaba cayendo en la tentación del demonio hasta que dijo, a ver, espérate, sí, pequé, pero ese pecado ofendía a Dios, no a ti. Y Dios ya me ha perdonado porque me he arrepentido. Así que duro con el exorcismo y el demonio o sea, no se dejó atemorizar. Yo pregunta, ¿qué pasaría si el día de mañana, no digo que en un exorcismo, en alguna situación se sabe las cositas más oscuras que has hecho en lo oscurito, en lo privado, y que salga a la luz? ¿Cuál sería tu reacción? Yo personalmente no me quita el sueño. ¿Por qué? Me quitaría el sueño si ese mal no me haya arrepentido o no esté luchando contra él. Que salga algo mío malo en donde yo sea cínico, en donde yo justifique mi mal, ahí sí se me va a caer la cara de vergüenza. Pero si ya te arrepentiste y si todavía no lo vences, sigues luchando contra cualquier tentación, pecado, etcétera, que se sepa, a mí no me quita el sueño. Más a bien aquel que saca esa parte privada suya, que se recuerde que nada hay oculto que no llegue a saberse. Y él va a tener que dar cuentas de revelar cuestiones privadas, sobre todo de personas que están dando la lucha en algún tipo de debilidad y que ellos no tienen derecho a estarla sacando públicamente, salvo que sean cuestiones criminales, repito, ¿verdad? En donde si no sacas a las autoridades, no a tu comadre, a las autoridades, estás siendo cómplice de un crimen, ¿verdad? Pero de ahí en más, y hay gente que trata de esconder, que no se den cuenta mis debilidades, mis defectos. Una amiga que da charlas de la teología del cuerpo muy buena, ella sin reparo se ha abierto mucho. Ella dice, yo sigo peleando contra la pornografía. Y da charlas sobre la pureza. Cualquiera dice, qué hipócrita. No, ¿por qué? Porque está dando la lucha, porque está hablando de su propia experiencia, del daño que le ha hecho la pornografía. Una vez ella cuenta que sí se desesperó y fue con su director espiritual y le dijo, otra vez he vuelto a caer, yo no puedo estar con esto de estar dando charlas de la castidad y yo cayendo acá con esto, etcétera. Y excelente la respuesta de su director espiritual. Le dijo, ¿pero estás arrepentida? Claro que estoy arrepentida, pero otra vez volví a caer. Y le dice, pues vente, te confieso y te voy a decir, si hoy mismo vuelves a caer, ven y mientras te arrepientas, yo te vuelvo a confesar. Lo que no te voy a permitir es de que justifiques tu pecado. Pero dele para adelante. Entonces estaba viendo un video de ella y ahorita se fue a estudiar por una beca al extranjero y dice, muchas veces nos idealizan a los que evangelizamos. Y ella dice, si muchos conocieran mis pecados más escondidos, yo creo que hasta pierden la fe. Entonces yo tengo que estar consciente de que, como dice la Sagrada Escritura, somos tesoros en vasijas de barro. Pobre aquel, de hecho también la palabra de Dios dice, aquel que se siente seguro en su virtud, que se monitoree, no vaya a ser que resbale. Porque muchas personas creen que van como si fueran más virtuosos que los demás. Esos son los que van a resbalar y van a quedar más en vergüenza. No se trata de que seas perfecto para poder hablar de Dios o corregir a tu hijo, etcétera, no. Porque varios hijos te la pueden soltar así también, ¿va? Ay, me pides que no ande a tales horas con mi novio, etcétera. Pero tú te embarazaste de mí cuando todavía ni estabas casada. A esos hijos hay que decirle, es que precisamente yo te estoy tratando de advertir esto porque yo cometí esos errores. O sea, sé el precio que hay que pagar. Entonces hay formas de decirle, porque sí, hay personas, hay papás que le exigen tanto a sus hijos como si hubieran sido inmaculados los papás. No, 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 no. También tengan compasión de sus hijos, de su proceso. Ahora resulta que solamente ustedes tienen el derecho de haberse equivocado. Sus hijos no se pueden equivocar. Trátale de advertir de que no meta la pata donde tú la metiste
pero que se entienda que el problema no es meter la pata, el problema es justificar la metida de pata, ser un cínico. Que se enteren que no hay pecado, tus hijos, no hay pecado que ellos puedan cometer que te escandalice a ti. Hoy por hoy yo les puedo decir que la salud mental y espiritual de sus hijos se juega en una cosa, la confianza. Si tus hijos te pierden la confianza, se fregó la cosa. Porque ámbitos tan importantes como la sexualidad, etcétera, van a escuchar al mundo y el mundo está diciendo estupidez y media. Pero ¿cómo se van a acercar tus hijos a decirte, acabo de meterme con mi novia, vi pornografía, etcétera, etcétera, si de ti solamente encuentran regaño, juicio, etcétera? Evidentemente, cuando te contaran eso, saben que no les vas a aplaudir, pero que estás ahí para ayudarlos. El reto es de que si tus hijos llegan a entender que no hay nada que ellos hagan que te escandalicen tanto como para cerrarle las puertas enfrente de la cara, en eso se juega la confianza. Si ellos entienden que no hay nada que a mi papá, a mi mamá le escandalice tanto como para cerrarme la puerta, que no me van a aplaudir el mal, pero que le puedo decir absolutamente la porquería más terrible que pueda hacer, están para ayudarme, están para sacarme adelante. A veces, inclusive, no se acercan con confianza por cómo nos oyen hablar. Por ejemplo, la iglesia respecto a la homosexualidad nos dice claramente, el pecado no es la tendencia homosexual, sino la práctica. Puede haber una persona que le atraiga, siendo hombre, que le atraigan los hombres, pero no se meta con los hombres. No está pecando, al contrario, hasta santo puede ser, porque está yendo en contra de una pasión desordenada. Pero hoy yo veo a mucho evangelizador que tiene hijos, por ejemplo, tratando a los hermanos con atracción al mismo sexo, a los homosexuales, como lo más depravados, les dicen sodomitas, los tratan terriblemente. Y yo he soltado a veces una pregunta que no contestan. ¿Qué pasa si tu hijo tiene esa misma atracción? ¿Será que como te escucha hablar de los homosexuales, se va a abrir contigo? Va a ser lo último que haga abrirse contigo. ¿Y cuál es el peligro? Que muy probablemente se va a abrir con grupos LGBT, etcétera, todo ese tipo de grupos que les distorsionan su visión. Pero tú te escandalizas que la ideología de género, pues gracias a la severidad, a la crueldad con que tratas a esos pecadores, tu hijo que tiene esas tendencias no se va a abrir contigo, se va a abrir con los equivocados. U otro ejemplo que he puesto, he ayudado a muchas víctimas de violencia doméstica. Todavía no conozco una asociación que ayude a víctimas de violencia doméstica que sea conservadora, tradicional, etcétera. Todas son progresistas, liberales, etcétera. Y luego nos escandalizamos, estas feministas que odian a los hombres y todo esto. Pues claro, salió golpeada y las únicas que le dieron la mano fueron ellas, las feministas. Preséntame qué grupo, qué asociación, qué ministerio conservador, de derecha, tradicional, etcétera, mete las manos por estas mujeres. Entonces, muchas veces el drama que pasan nuestros hijos, nuestros seres queridos, y luego ahí andamos pidiéndole milagro a Dios, pero pasa porque no ven la congruencia de la misericordia en nosotros. Repito, no se trata de decirle bien al mal. Lo que está mal, está mal. Pero cuando ellos empiezan a detectar cómo tratas a los que están mal, cómo tratas al pecador, etcétera, ¿te crees que el día de mañana, cuando ellos, por debilidad o por lo que sea, metan la pata, será que van a recurrir a pedirte ayuda a ti? Muy difícil. Ese es el reto de nuestros tiempos. Padre que pierde la confianza de sus hijos, jaque mate. Ahora sí, como decimos, que los agarre confesado a sus hijos. Porque donde se van a reclinar hay más probabilidades que caigan en malas manos, en malos consejeros. ¿Y todo por qué? Porque han perdido la confianza en ti, porque en ti solamente encuentran juicio. Repito, no se trata de decirle bien al mal, que ellos no son tontos, saben que tú no aceptas
la metida de pata que acaban de meter, pero saben que aunque no aceptas eso, eres ante todo misericordioso y que les vas a ayudar a salir de eso. Es por ahí donde va la cosa. Bueno, todo esto a partir de cómo el demonio intenta intimidar a través de las propias miserias y de los propios pecados, sobre todo a los exorcistas, como aquí le quiso al padre del desierto. Me vienen a poner delante de un exorcista que le encanta tomar el vino. Aquí me encantó la ironía del padre del desierto, porque hasta, bueno, ya que está revelando que me gusta el chupe, etcétera, pues antes de que me tome mi copita, vas a salir de este. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que no justificaba su alcoholismo. Lo más seguro es que estaba peleando en contra de su alcoholismo. Pero eso es también, hay que entender que el demonio solamente es perfecto en el conocimiento de nosotros de acuerdo a lo que nosotros públicamente hacemos o en privado, pero que lo puede evidenciar. El demonio no puede entrar a nuestra conciencia, no puede entrar a nuestro foro interno. Entonces quizá creyó, este padre del desierto se alcoholiza y el demonio, que él sí puede hacer juicios temerarios sin problema, porque pues es puro pecado, habrá dicho, este es un hipócrita, entonces va a querer sacarme y le voy a echar en su cara. Y lo que terminó viendo es que sí, caía en eso, pero que no era cínico, que él estaba luchando contra esa tendencia. Y eso no lo sabía el demonio, porque el demonio no ve el interior. En fin, vamos a dejarlo aquí.